Finca El Pongo, el botín de guerra de Morales y sus secuaces. La tierra de Finca El Pongo, un legado histórico que debía destinarse a fortalecer el hoy desfinanciado y colapsado sistema sanitario, sigue siendo manoseado por una dirigencia política que siempre encuentra la forma de hacer negocios aún en contra de los intereses de los productores locales. Antes de morir, Plinio Zavala cumplió con el mandato familiar de legar todos los bienes, terrenos y producción de la finca El Pongo para beneficio del Hospital Dr. Arturo Zavala. Seguramente imaginó un mejor destino para las tierras que brindó con la intención de que el hospital local se convirtiera en el número 1 de la región y no que serían ocupadas para la plantación de cannabis, un negocio que el propio gobernador dejó en las inexpertas manos de su hijo Gastón. Todavía resuenan en los oídos de los miles de productores abandonados por el gobierno las promesas de un cambio radical en la matriz productiva que nunca se concretó. Todo el producido de la finca tiene que ir al hospital de Perico. Es el pueblo de Perico el que tiene que controlar qué hacemos con la finca, porque todo el producido de la finca tiene que ir al hospital de Perico. Gracias por la creación de Canava. Más allá de algunos cuestionamientos, vamos a seguir profundizando el proyecto de producir cannabis con fines medicinales. Una ley que han votado ustedes. Antes habían votado esa ley. Habían votado esa ley que se quedaba ahí si no había una implementación. Y la herramienta es la producción de cannabis medicinal y estamos avanzando. Ya tenemos 2,5 hectáreas bajo invernadero. Hemos traído invernaderos de Israel y vamos a avanzar con las 35 hectáreas y tenemos un proyecto de 600 hectáreas más. Y tenemos un proyecto también para arrancar con laboratorios públicos para producir aceite de cannabis medicinal en Jujuy. De Jujuy va a salir aceite de cannabis medicinal a la República Argentina. Y hemos firmado un convenio con el Gobierno Nacional para proveerle gratuitamente el aceite de cannabis para los hospitales nacionales, también para los hospitales de Jujuy. Esa es la cuestión, fortalecer la producción del tabaco y estamos cada vez más atendiendo más la situación del productor tabacalero. Al igual que ocurrió con muchos de los ambiciosos y costosos proyectos productivos, el oficialismo se llenó la boca de anuncios que jamás se tradujeron en ganancias para los justos. La provincia contrajo deudas millonarias que quizá nunca pueda pagar. En el primer año de la segunda gestión de Morales, la provincia sigue dependiendo de los fondos de Nación para pagar salarios operativos. Mientras tanto, los productores luchan por subsistir en medio de la peor crisis sin ninguna verdadera ayuda y cuestionan el escandaloso avance del gobierno. En un principio, se había informado que se plantarían 28 hectáreas de cannabis, pero este martes el gobierno presentó un plan a Nación para expandir el cultivo a 600 hectáreas, lo que generó gran malestar en el pueblo de Perico y en particular en los pequeños y medianos productores de hortalizas. La finca El Pongo fue un coto de caza de los distintos gobiernos. A mí me tocó y me conta de que en una época había un montón de funcionarios o diputados o funcionarios de los distintos gobiernos que figuraban el arriendo a nombre de ellos, y ellos a su vez subarrendaban las tierras a los verdaderos productores que producíamos ahí. A mí me tocó inclusive así. Pues si uno se pone a pensar en la idea a que haya producción de cannabis medicinal, llegar a servir para medicina de un montón de enfermedades y todo lo demás, o sea, uno no se opone a la idea, como uno tampoco se opone. Si usted viene y le dice, mire, ¿qué le parece si va a hacer una planta solar de 600 megavatios, que vamos a ser la generadora más grande de energía solar? Y uno dice, está bárbaro, la idea es fabulosa. O vamos a tener un tren a la quebrada, que va a ser un tren turístico, que va a traer turistas de todo el mundo, y uno no se puede oponer a esa idea, y la idea es fabulosa. Entonces uno se embarca y dice, sí, está muy bueno,
qué buena idea, que esto, que lo otro, pero resulta que cuando vamos a la práctica, nos damos que esas buenas ideas, que anden como ideas geniales, como las soluciones o como grandes a la provincia de Jujuy, después terminan resultando en un fiasco. Incluso desde la política se han alzado numerosas voces que cuestionan las intenciones de Morales. La empresa que se eligió para que este emprendimiento se lleve adelante nunca hizo aceite, siempre se dedicó a otra cosa. Nos preocupa que nunca tampoco se dijo cuál es el beneficio directo al hospital. El diputado resume muy bien la cuestión. Nosotros hemos puesto desde el inicio, el acá es que donde desde el peronismo decimos donde hay una necesidad nace un derecho. Y pareciera ser que otros entienden que donde hay una necesidad nace un negocio, ¿no? En medio de tanto hermetismo, aparecen personajes de la política que estuvieron muy vinculados a desmanejos en la administración de la finca y a escándalos por falta de rendición de cuentas, pero que hoy, bajo la protección del emperador, ensucian la en su favor y buscan lavar sus culpas en el aceite de canaba. Mientras cobra fuerza el reclamo de productores contra la medida expansionista del gobierno, el descontento crece con sucesivos reclamos en distintos sectores que interpelan no una, sino varias de las políticas implementadas. Los negocios en medio de la pandemia, la falta de transparencia y las obscenas concesiones a los aliados políticos hoy no pasan desapercibidos en medio de un fuerte clima de desgobierno. Que vienen con una autorización que se lo dio Patricia Bullrich para la plantación, según nos dijeron, 35 hectáreas. Oh, sorpresa, porque nosotros no vimos que eran 35 hectáreas, eran 3 hectáreas, y desconocían a nivel nacional el decreto que tienen de la plantación de 10.000 hectáreas, que es todo el Pongo. Yo la pregunta que me hago desde que empezó estas fotos alucinógenas que se saca el gobernador con plantas de marihuana de 1 metro, 1,5 metros, es ¿a dónde fueron a parar la primera cosecha de marihuana? Estamos hablando, según lo que nos informan, de más de 10.000 kilos de marihuana. Ojo. ¿A dónde fueron todas esas plantas? Nosotros vamos a hacer el reclamo formal frente al Ministerio con Seguridad, ya lo hicimos en horas de la mañana también, a través de canales informales y a través de la remisión de documentación y del planteo judicial que nosotros ya realizamos y que está parado en el Superior Tribunal de Justicia.